Bien, entonces nosotros estamos estudiando con el libro de Larson, se llama Cálculo de dos variables, novena edición. Bien, y estamos siguiendo el contenido programático. En la clase anterior hablábamos sobre las funciones de dos variables. Bien, entonces vamos a hablar sobre límites y continuidad, que es la sección 13.2 del libro guía. Bien, entonces hablamos de estas funciones, la notación que se usa. Decimos que una función, si depende de dos variables, la escribimos aquí, x y y. F depende de x y y, esta es la notación. Y acá escribimos la relación. Por ejemplo, esta función es x cuadrado más x por y. También podemos definir funciones de tres variables. Bien, en este caso f depende de x, y y z por medio de esta relación. Bien, y luego de eso vimos la definición del dominio de una función. En particular nos vamos a centrar en funciones de dos variables, de dos y de tres. Pero uno puede definir funciones de n variables, ¿no? Como se menciona aquí en esta observación después de la definición de dominio. Aquí. Bien, entonces, ¿cuál es el dominio de una función? Entonces, hemos dicho que es el conjunto de pares ordenados. Bien, el dominio de una función de dos variables. Son el conjunto de estos pares ordenados x, y, tal que la función f está definida en ese par ordenado. Que la función f nos da un único número real. Bien, entonces mencionamos ejemplos en el que una función no puede estar definido en un par ordenado. Por ejemplo, estoy resumiendo, recapturando aquí. Pensemos en la función de dos variables, aquí para resumir lo que se hizo en la clase anterior. F de x, y igual a, por ejemplo, habló sobre la función 1 sobre x menos y. Entonces mire que esta función no está definida en los pares ordenados de la forma, por ejemplo, no está definida en 1,1. En este punto no está definido. ¿Por qué no está definido? Hemos observado que si evaluamos la función en este punto, si x vale 1 y y vale 1, estaríamos dividiendo entre 0. Entonces no está definida en puntos de la forma 1,1 ni 2,2 y en general en ningún punto de la forma x,x. Todos esos puntos no están en el dominio, pero los puntos distintos, x distinto de y, en estos casos, evitamos esta indeterminación aquí, la función está definida. Bien, entonces el dominio sería todos los puntos del plano cartesiano, tales que x es distinto de y. Bien, todo eso se mencionó ya y se escribió y se hicieron todas las cuentas. También le recuerdo a la estudiante que preguntó que hace un momento que no pudo ir a la clase del martes, que está el video, ¿no? Yo envié el video de esa clase al grupo. Entonces ahí se lo pueden facilitar. Bien, entonces también se estudió el rango de una función. ¿Listo? Entonces dijimos que el rango es el conjunto de valores que toma la función a medida que x y y varían el dominio. Bien, entonces el rango de una función generalmente es un intervalo, o es la suma, o es la unión, perdón, de intervalos. Bien, entonces eso fue lo que se trabajó en la clase anterior. Y quedamos en calcular el dominio de funciones un poco más interesante, ¿no? Entonces estábamos trabajando sobre este ejemplo. ¿Cómo era el dominio de esta función? F de x y igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado menos 9 sobre x. Bien, ahí fue que quedamos la última clase. Entonces vamos a continuar desde ahí. Sin embargo, les recuerdo algo que uno debe saber para hallar dominios. Saber sobre funciones de una variable. Por ejemplo, la raíz cuadrada, aquí que puede colocar uno dentro de la raíz. Uno solo puede colocar ahí números positivos, ¿no? Entonces esto va a ser importante, es importante saber eso para calcular el dominio de funciones de dos variables. Conocer condiciones. Por ejemplo, la función logaritmo natural. Aquí dentro de la función logaritmo natural, ¿qué números podemos colocar?
Cualquier número, solo positivos, solo negativos. ¿Quién sabe ahí? Esto se comentó en la clase anterior, ¿no? Solo números positivos. Todo aquí son los números positivos. Si colocamos un X aquí, ese X tiene que ser mayor que 0 estrictamente, ¿no? Entonces, las funciones ya nos van dando condiciones. ¿Y aquí qué X puedo colocar? Aquí sí puedo colocar X positivos, mayores o iguales a 0. Bien, pero no puedo colocar números negativos dentro de la raíz cuadrada. Entonces, aquí la condición es que X tiene que ser mayor o igual a 0. Ese tipo de cosas se deben saber. Por ejemplo, bueno, la otra opción es que si tenemos una fracción, no podemos dividir aquí entre 0. Bien, si tengo fracciones no puedo dividir entre 0. Entonces el X que coloque aquí, ese X tiene que ser distinto de 0. Entonces todo esto es importante saberlo, para que cuando tengamos funciones de variables, saber cómo encontrar el dominio. Bien, ¿qué otra función interesante hay? Las funciones seno y coseno tienen dominio en todo el conjunto de los números reales, ¿no? Yo creo que estas son importantes. Ya para cuando tenemos raíces cúbicas, la raíz cúbica, esta sí tiene aquí sí podemos colocar tanto números positivos como negativos, ¿no? Y cuando tenemos raíz cuarta, aquí sí podemos colocar, no, aquí sí tenemos que colocar solo X mayores o iguales a 0, ¿no? Y en general, cuando el índice de esta raíz es par, el, el X que coloquemos dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Bien, aquí resumiendo lo que ustedes ya saben, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, trabajemos con la función que nos colocaron. Nos dijeron que hallemos el dominio de esta función. X cuadrado más y cuadrado menos 9. Cuadrado más y cuadrado menos 9. Igual, perdón, dividido eso dividido X. Entonces, esta es la función f de dos variables. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que hemos deducido? ¿Quién se acuerda? Para hallar el dominio de esta función. De que X y Y tiene que ser igual o mayor a 9. Muy bien, entonces, de esta condición aquí, perdón, de este término en el numerador, X cuadrado más Y cuadrado tiene que satisfacer esa condición. Tú no puedes empezar a escribir así, el dominio de f son el conjunto de todos los pares ordenados, ¿no? De los X, Y, tal que lo que dice el compañero, X cuadrado más Y cuadrado sea mayor o igual a 0. Perdón, X cuadrado más Y cuadrado menos 9. No, aquí este 2 no. Uno puede decir que el conjunto de los X, Y pertenecientes a R2, ¿bien? Esa es la forma es la notación de, una forma de decir el plano cartesiano, que X, Y pertenecen al plano cartesiano. Escribe así, pertenece a R2. Bien, entonces, la primera condición es que lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. Entonces, lo que está dentro de las raíces es X cuadrado más Y cuadrado menos 9. Eso tiene que ser mayor o igual a 0. Bien, entonces estamos usando esta idea, ¿no? Dentro de la raíz tienen que estar números positivos. ¿Qué otra condición debemos imponer? Y de que Que X sea sea diferente de diferente de 0. 0. Entonces, X distinto de 0 no podemos dividir entre 0. Entonces, X distinto de 0. X sí puede ser negativo, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, esta es la notación en términos de conjuntos del dominio de la función. Generalmente nos van a pedir, o va a ser útil, graficar este dominio en el plano cartesiano. Entonces ahí es donde uno viene y hace pues los ejes, ¿no? Ubica ese dominio. Entonces exactamente por aquí fue que quedamos en la clase anterior.
Bueno, entonces, ¿cómo grafica uno ese conjunto de puntos? Ese conjunto de pares ordenados que satisfacen esas dos condiciones. Entonces, veamos. Borramos aquí un momento. Cuando estemos graficando funciones de tres variables, perdón, de dos variables, nos da superficies. La gráfica de una función de estas da una superficie. Entonces, digamos, la proyección de la superficie en el plano XY nos da el dominio. Bien, si quieren pensarlo de la siguiente forma, un ejercicio mental aquí. Digamos que la gráfica de esta función me da como una superficie, digamos que extendemos una sábana. Entonces la sombra que proyecta la sábana en el piso, eso viene siendo el dominio de la función. Bien. Entonces algunas veces cuando estemos haciendo integrales dobles, conocer este dominio nos ayuda a determinar los intervalos o los límites de integración de integrales dobles o triples. Entonces es bueno saber un poco cómo graficar estos dominios. Bien. Entonces lo primero es, vamos a graficar esta región, la que viene asociada a la primera condición. Entonces miren, estas regiones generalmente tienen un borde, ¿bien? Un borde, un contorno. Entonces, ¿cómo uno hace para saber cuál es ese contorno? Uno convierte esta desigualdad aquí en una igualdad para saber cuál es el borde de esa región. Entonces, primero trabajamos con la igualdad. X cuadrado más y cuadrado igual a, perdón, más y cuadrado menos 9 igual a 0. Entonces, en este caso, convertir la desigualdad, el mayor o igual, lo convertir en un igual. Y esto nos va a decir, la gráfica de esta curva nos va a dar el contorno de la región. Ya vamos a ver. Lo que sabemos de cónicas, esta ecuación que representa, la ecuación de que, si yo lo reescribo, puedo escribirlo así como x cuadrado más y cuadrado igual a 9. ¿Y esto qué ecuación representa? ¿De qué curva estamos hablando cuando tenemos una ecuación así? Eso Entonces, es esto una circunferencia de radio mayor. es una circunferencia de radio 3. Bien. Porque 3. el radio es la raíz del número que esté aquí. Entonces, esto es una circunferencia de radio 3 y centrada en el origen. Bien. Entonces, esto hay que saber de cónicas. Entonces, podemos dibujar esa circunferencia. Podemos dibujarla. Aquí está, mira. Está centrada en el origen. Tiene radio 3. Entonces, coloquemos por aquí 3. ¿Cierto? Menos 3. Y ahí está la circunferencia, solo la curva. Ahora, como nosotros tenemos aquí una desigualdad, entonces tiene que ser que la región asociada a esta primera condición sea el interior o el exterior de esta circunferencia. Bien, pueden ser todos los puntos aquí dentro o hacia afuera. Todos los puntos hacia afuera. Entonces, ¿uno cómo hace para saber si es el interior de la circunferencia o el exterior? Entonces va a ser muy fácil. Uno puede escoger un punto en el interior, por ejemplo, el origen, y ver si ese punto, el origen, pues, tiene coordenadas 0,0. X vale 0, y vale 0. Si ese punto satisface esta condición, es decir, si evalúo aquí X en 0 y Y en 0, ¿será que se satisface esa ecuación? Esa No. desigualdad, perdón. No. Entonces, exacto, porque me haría 0 al cuadrado más 0 al cuadrado menos 9, da menos 9. Todo daría menos 9. Y menos 9 Sobre es 0. mayor o igual que 0. ¿Cuál es la pregunta de Viviana? No, no, nada. Todo sobre el mismo, sobre 9. Entonces, el punto 0,0 que está dentro de la circunferencia no satisface esta condición. Como no la satisface, ninguno de los puntos interiores la satisface. Por lo tanto, la región asociada a la primera condición, a la que dice x cuadrado más y cuadrado menos 9, mayor o igual a 0,
es la región que está en el exterior del círculo. Toda esta que estoy delineando aquí. Entonces, cualquier punto que esté por aquí, o sea, va a satisfacer esa condición. Estoy subrayando aquí. ¿Listo? Cualquier punto. Ahora, la pregunta puede ser ahora, si el borde de esta región va o no va. Si está Y el borde incluido, sí. si el borde va o no va. Entonces el borde sí va. Y una forma de saberlo es cuando nos colocan la condición con mayor o igual o menor o igual. Cuando hay mayor o menor, ese tipo de condiciones incluyen el borde. Y cuando es mayor o estricto, no incluye el borde. ¿Listo? Entonces ya tenemos esa primera condición. Entonces, todo lo que está por fuera del círculo, de la circunferencia de radio 3, hace parte del dominio. Ahora vamos a ver la condición 2. Esta condición que dice que x tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿qué puntos del plano cartesiano satisfacen esa condición? Entonces, miren, todos los puntos que estén sobre esta recta, perdón, sobre la recta, todo punto que esté sobre el eje Y, ¿qué satisface? Si está sobre el eje Y, la coordenada x de ese punto es 0, ¿sí o no? Entonces, ¿eso qué implica? Que todo punto que esté aquí sobre el eje Y, este punto, todos estos puntos sobre el eje Y, no pueden ir en el dominio, porque su coordenada x vale 0. El resto sí, todos los demás sí. Entonces el dominio de la función va a ser el exterior del círculo, excepto esta línea, la línea del eje Y, porque ahí la coordenada x vale 0 y tendríamos una indeterminación aquí. Esto no puede ser 0. ¿Listo? Entonces esa sería la gráfica del dominio de esa función. Si tuviera más colores lo resaltaba mejor. Creo que quedó claro. ¿Tienen alguna pregunta ahí? Más o menos todos los ejercicios siguen esa dinámica. Bien. ¿Preguntas? No, profe. Entonces veamos otro ejemplo a ver si hay alguna diferencia. Ah, bueno, yo tengo unas notas aquí. ¿Sí revisaron las notas? Y está bastante resumido toda esta parte de la versión 13.1 y 13.2. Por el momento estamos interesados solo en el dominio. Bien, entonces aquí aparece otra función. Entonces aparece una raíz cuadrada nomás. Entonces en este caso, ¿cómo se procede? Si quieren, veámoslo en las notas mismas. Entonces, tenemos la función raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos 4y cuadrado. Entonces nuevamente debemos poner la condición de que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Bien. Y se sigue la misma lógica como se resolvió en el ejercicio anterior. Bueno, aquí en las notas también explico ese ejemplo que expliqué en la pizarra, está aquí en las notas. Entonces, en este caso la función está definida en todos los puntos x, y, tal que lo que está dentro de la raíz es estrictamente mayor o igual a 0. Entonces, lo que está dentro de esa raíz es 4 menos x cuadrado menos 4y cuadrado. Bien, entonces lo que uno hace ahorita es reorganizar un poco esa desigualdad aquí, porque así como que no ayuda. Si quieren, hagamos los pasos de cómo la reorganicé. Entonces, generalmente cuando uno tiene estos problemas de calcular el dominio y el rango, especialmente el dominio, nos van a aparecer por ahí cónicas, ¿bien? Van a aparecer ecuaciones de elipses, de parábolas o de circunferencias, ¿bien? Entonces, en este caso, tenemos una ecuación, si ustedes recuerdan bien, corresponde a la ecuación de una elipse, que dice 4 menos x cuadrado menos 4y cuadrado, y eso tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, ¿yo cómo sé que es una elipse? Pues,
cuando aparecen estos términos, cuando aparece el x cuadrado y el y cuadrado, ya eso nos da idea de que son cónicas, ¿no? De que son elipses o circunferencias. Sin embargo, noten que aquí el y cuadrado tiene un 4 y el x cuadrado no tiene un 4. Entonces, cuando el coeficiente que acompaña a la x es distinto del que acompaña a la y, en ese caso tenemos elipses. Bien, cuando los dos coeficientes son iguales, tenemos circunferencias. Bien, entonces reescribamos esto un poco mejor. Si pasamos lo que está negativo al lado derecho de la desigualdad, entonces nos queda que 4 es mayor o igual a x cuadrado más 4y cuadrado. Bien. Si tienen preguntas, por favor, háganlo. Entonces, pues escribimos esa desigualdad así. Que lo puedo escribir también de esta forma, ¿no? Como x cuadrado más 4y cuadrado. Son expresiones equivalentes. Eso es menor o igual que 4. Bien, forma equivalente de escribirlo mismo. Bien, entonces nuevamente tenemos una desigualdad. Esto me define una región en el plano cartesiano y esa región tiene un borde. Bien, entonces la idea de nosotros es encontrar cuál es ese borde. Ese borde puede ser una circunferencia, una elipse, una hipérbola, una parábola así. Bien, entonces para encontrar el borde, ¿con qué empezamos a trabajar? Con una igualdad, ¿no? Entonces convertimos esa desigualdad en una igualdad para encontrar el borde de esa región. 4y cuadrado igual a 4. Entonces, como nosotros ya debemos tener alguna pericia con este tipo de expresiones, nosotros sabemos que la ecuación canónica de una elipse es de la forma x cuadrado sobre a cuadrado. Esa es la ecuación general de una elipse centrada en el origen, ¿no? Más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Se acuerdan de eso? Donde a es mayor que b. Si a es mayor que b y el a está debajo de esto, una A, ¿no? Si a es mayor que b y el a está debajo de la x, ¿esto qué implica? Que la elipse tiene eje principal, ¿dónde? A mayor que 0. A mayor que b. Profe, disculpe, es que no se lo escuché bien. Sí, permítame, yo quito el video entonces para que escuchen. La pregunta que hice, lo que dije fue que esta es la ecuación canónica de una elipse. ¿Bien? Una elipse centrada en el origen. Y cuando a es mayor que b, bueno, perdón, no, la ecuación de una elipse en la que a es mayor que b. Este término aquí es mayor que este. Ahora, esta es la ecuación canónica de una elipse con eje principal, ¿dónde? Eso es lo que pregunté. En Entonces, X. En X. en X, exacto. En X. Entonces, la elipse es así, achatada. Sí, es una elipse achatada de esa forma. Bien. Si, aquí estoy recordando un poco lo de cónicas. Si tuviésemos la expresión al contrario, si aquí estuviese b, el término más pequeño aquí, y aquí estuviese a, entonces la elipse sería achatada hacia arriba, ¿no? Sería así. Bien. Todo esto solo por recordar. Bien. Entonces, si tienen dudas, me hacen la pregunta. Entonces, en este caso, tenemos una ecuación de una elipse, pero no está en la forma canónica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, nos tiene que quedar esta expresión del lado izquierdo igualado a 1. Entonces, dividamos entre 4 aquí, para que nos quede 4, divido 4, que es 1. Y, por lo tanto, tenemos que ir entre 4 al otro lado también, ¿no? Al hacer esas cuentas, por propiedad de fracción, podemos separar aquí. Esto es lo mismo que tener x al cuadrado sobre 4, ¿no? Más
Miren que cuando separo me va a quedar 4y cuadrado dividido 4. Entonces 4 dividido 4 es 1. Entonces aquí nos va a quedar solamente y cuadrado. Y esto va a ser igual a 1. Bien, entonces ya escribimos la ecuación de la elipse en la forma canónica. Este y cuadrado, como no tiene nada aquí dividiendo, podemos colocar que está dividido entre 1, si quieren. Todo eso que implica que a al cuadrado vale 4. ¿Sí me están escuchando bien ahí? Señor. Sí, profesor. Que a al cuadrado vale 4 y b al cuadrado vale 1. El cuadrado vale 1. Esto implica entonces, despejando A y B son números positivos siempre. Entonces, A tiene que ser raíz de 4, que es 2, y B tiene que ser raíz de 1, que es 1. Bien, B es 1. Entonces ya sabemos cómo es la forma de esta parábola. Perdón, parábola no, elipse. Entonces va a ser así. Y ese va a ser el borde del dominio de la función. Si voy muy despacio, por favor me dicen, ¿sí? No sé si voy muy despacio o no. No, profe, ahí va bien. Apenas para escribir. Sí, profe. Muy bien, Bueno, ustedes me van diciendo el ritmo porque no. Si voy muy despacio, pues los aburro. Bueno, entonces es una elipse central en el origen. Y como A vale 2, quiere decir que esta longitud aquí vale 2. Es una elipse horizontal, ¿no? Con eje mayor sobre el eje. Y aquí esto va a valer 2. Y esto va a valer 1. Esto va a valer menos 1. Entonces esta es la gráfica de esa elipse. Y ese es el borde de nuestro dominio. Aquí es el eje Y. Entonces ahorita sí, teniendo el borde de la región del dominio, la pregunta es si es el interior o el exterior. Bien. Entonces debemos ver ¿Interior? que, por ejemplo, esta es una forma equivalente a la, exacto, el interior. Esta es una forma equivalente a esta aquí, ¿no? Entonces podemos coger un punto aquí en el interior de la elipse y verificar si satisface la condición. Entonces, como bien ha dicho el compañero, si escojo, por ejemplo, el punto 0,0, que está en el interior de la elipse, y lo evalúo aquí, x por 0 y y por 0, me daría que 0 al cuadrado más 4 por 0 al cuadrado es 0, y 0 es menor o igual que 4. Entonces, este punto, dentro de la elipse, el punto más fácil siempre de evaluar es el origen, ¿no? El origen del plano cartesiano. Entonces, generalmente ustedes van a escoger ese. Ahora, si alguien quiere complicarse la vida, pues puede escoger el punto menos 1,0, este punto que está aquí, y ver si satisface la condición también. Pero generalmente es más fácil coger el origen, ¿no? Fácil de calcular aquí. Entonces, este punto 0,0 satisface esta condición. Por eso podemos concluir que el dominio de la función es el interior de la circunferencia. Bien, entonces va a ser toda esta región aquí, incluido el borde, ¿no? Entonces, ¿quedó claro eso? Sí, señor. Entonces, esto de alguna forma que nos dice que pensemos en lo siguiente. Si nosotros graficamos, si nosotros pudiéramos ver la gráfica de esa función de dos variables, pensemos en un sistema de coordenadas de 3 dimensiones. 3 dimensiones aquí. Digamos, ese es el eje Z. Intentemos ver las 3 dimensiones. Entonces, realmente cuando uno tiene una función de dos variables, la altura Z es igual a f de x, y. Uno escoge un punto en el plano, un punto de x, y, lo evalúa en la función. Por ejemplo, yo escojo, digamos que este es el eje de x. Traten de ver las tres dimensiones, ¿no? Esto que está aquí, piensen como el piso. El piso, todo esto es el piso.
Y aquí está la altura Z. Perdón, Z. Estoy haciendo un break aquí, ya el ejercicio lo terminamos. Una observación. Entonces, cuando yo escojo un punto aquí, en el piso, él tiene una coordenada X, Y. Bien. Tiene una coordenada X, Y. Y yo ese punto lo evalúo en la función. Lo evalúo acá en la función f. Entonces, cuando lo evalúo en la función f, eso me da un número real, ¿cierto? Entonces, ese número real lo ubico aquí, en el eje Z. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este punto en el piso se fue hacia acá arriba, cuando lo evalúo en la función. Y si hago eso con varios puntos del piso, eso me genera acá una superficie. Digamos una superficie, a ver, no, un efecto de superficie de verdad. Digamos así. Bien, entonces cada punto que lo evalúo aquí en la función f sube acá y me va generando esta superficie. Que es la gráfica de la función f en esa región. Entonces, ¿qué pasa? Esta región que vemos aquí en el piso corresponde al dominio de la función. Esto que está aquí, el piso es el dominio. Entonces nosotros nos dimos cuenta que el dominio de la función que estamos trabajando es esta elipse. Entonces, arriba de estos puntos estará la superficie, ¿no? Arriba de estos estará la superficie. Bien, una idea aquí, más o menos, de lo que es el dominio de la función en términos geométricos. ¿Sí quedó claro esa idea ahí? Más o menos. Luego volveremos sobre eso. Entonces, este es el dominio de la función y acá arriba está la superficie. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Sí está quedando claro o no? Yo no entendí muy bien lo del plano ahí, de lo Eso último no que se está entendió acá. muy bien, profe. Lo de esto aquí, lo de las 3 dimensiones. Sí, señor. Claro, las 3 dimensiones. Sí, es que nosotros vamos a empezar a graficar estas funciones de 2 variables. Cuando no tiene una función de 2 variables, tenemos, bueno, tenemos f que depende de x y de y. Bien. Entonces, cuando yo escojo un número, permítanme aquí, yo borro esto entonces. Yo tengo funciones de 2 variables. Voy a borrar aquí. Yo explico aquí de nuevo, pues es una idea, no tienen que captar todo de una aquí. Esto es lo que vamos a ver más adelante, como preparando el terreno. Y nosotros tenemos funciones ahorita de 2 variables. Entonces lo que yo estoy pretendiendo hacer es graficar este tipo de funciones. Así como nosotros teníamos, en el caso de una variable real, nosotros graficábamos la función f de x. ¿Cómo la graficábamos? Diciendo que y, permítanme hacer una analogía aquí antes, en el caso de una sola variable. Y igual a f de x. Nosotros graficábamos estas funciones en el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que hacíamos esas gráficas? Pues colocamos el eje Y, el eje X, y empezamos a evaluar la función en algunos puntos. Por ejemplo, graficar una recta es muy fácil. Uno que hacía, uno escogía un X por aquí, por ejemplo 1, 2, y evalúa la función en ese punto, en el punto 1. Entonces cuando lo evalúo en 1, eso me da una altura Y. Entonces yo sé que la recta va a pasar por este punto. Cuando lo evalúo en 2, me dará otra altura. Y ahí trazo la línea, ¿no? Una recta está definida por 2 puntos. Ahora nosotros tenemos funciones de 2 variables. Entonces, miren, nosotros dibujamos aquí el eje X y aquí escogemos los puntos y evaluamos la función y vemos la altura. Cuando tenemos funciones de 2 variables, escogemos un punto acá en el plano X, Y. Este punto tiene 2 coordenadas, X, y evaluamos la función en ese punto. Cuando lo hagamos en ese punto, eso nos da un valor numérico. Ese valor numérico lo representamos aquí en el eje Z. Entonces, el valor numérico nos da una altura. Digamos que este punto se va hacia esta altura.
Bien, nosotros subimos, tanto como diga la función, a partir de un punto. Subimos con una recta perpendicular al plano XY. Digamos que evaluamos la función y nos dio 5, entonces subimos 5 unidades. Y cuando hago eso con varios puntos, eso es lo que me forma la superficie. Entonces, se nos acabó el tiempo aquí. En 10 minutos les mando el otro link y ahí les sigo explicando esto, ¿listo? Profe, una pregunta antes de irse.